Bueno, esta semana hemos estado conmemorando lo que se conoce como la Semana Santa, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el regalo más grande de amor para la humanidad. Como cantamos en tanta canción que está basada en el Evangelio aquí en esta iglesia, el humano no merece. No había nada en nosotros que pudiera traer el amor del Padre. Si el Padre mandó a Jesús y Jesús fue obediente al morir en la cruz, fue por una simple razón. Una fue por la justicia divina para vindicar lo que nosotros mismos habíamos destruido, y otra fue por su amor y compasión divina. Y por eso cantamos de su amor, por eso nos regocijamos, porque es, como cantamos ahora, este es el gran día de la historia. Pero esta historia del Evangelio también tiene una culminación feliz, tiene una culminación en donde vemos a ese Jesús que murió y se entregó resucitado. Y esta mañana que celebramos el día más glorioso de la historia, queremos considerar un ejemplo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Todo lo que aconteció nos apuntaba a lo que verdaderamente iba a acontecer, que es el Evangelio en sí. Y el ejemplo que vamos a estar viendo es cómo Dios rescató de la esclavitud en Egipto a su pueblo por medio de un sacrificio que se conoce como la Pascua. Eso es lo que estaremos viendo en esta hora. Si usted le quiere poner un título al mensaje, yo lo he titulado Éxodo, primera parte, Dios rescata a su pueblo. Vamos a ver el rescate de Dios por su pueblo y lo vamos a aplicar de cómo eso fue un ejemplo para el gran rescate que Dios nos quiere dar a nosotros. Así que yo les propongo que admiremos a Dios que rescató a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por medio de la Pascua. Adorémoslo, porque ese rescate que Dios hizo tipificaba el gran rescate que Jesús ha hecho por los pecadores. Así que también le quiero hacer una pequeña observación. Como estamos estudiando el Pentateuco, le voy a invitar que tenga su Biblia en Éxodo abierta, porque no todos los versículos los vamos a proyectar. Le invito a que tenga desde el capítulo 1 al capítulo 12. Este primer mensaje de Éxodo abarcaremos los primeros 12 capítulos del mismo libro, del libro de Éxodo. No vamos a leerlos todos, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí les animo a poderla tener abierta ahí en Éxodo para poder ir fácil del capítulo 1, si es necesario, al capítulo 3. Y luego, si hubiera otro versículo que leamos, va a ser proyectado en la pantalla. ¿Está bien? Podemos tomar notas y todo aquello que el Señor ponga en sus corazones. Éxodo, quiero dar un pequeño contexto de Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 libros. Se atribuye la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia a Moisés. El Éxodo proviene de una traducción griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, y la palabra Éxodo significa el rescate. Significa salida o partida. Eso significa el libro de Éxodo significa salida o partida. Tiene básicamente 2 divisiones primordiales el libro de Éxodo. Uno es la liberación de la esclavitud en Egipto. Y la segunda, que se estará tratando el próximo domingo, es la provisión de la ley del Señor a su pueblo. Además, que en Éxodo se manifiesta esta liberación por medio de un acto que estudiaremos ahora que se conoció como la Pascua. Hoy se llama el Domingo de Pascua, pero la Pascua viene de ese término judío, de esa fiesta, que esa Pascua es el evento central de Éxodo, porque por medio de ella fueron libertados el pueblo de Dios, Israel, y además es
un reflejo de lo central del Evangelio, la liberación de los pecadores de su esclavitud del pecado por medio de la redención de Jesucristo. Así que vamos a ver algunos puntos. Lo primero que quisiera considerar se encuentra en el capítulo 1. Queremos considerar que Dios llevó a su pueblo a Egipto. Dios es un Dios soberano. Y como bien nos expuso Alex la vez anterior, Dios formó al pueblo de Israel a través de un pacto que hizo con Abraham, con su hijo Isaac y Jacob. Y uno de los hijos de Jacob, llamado José, aunque no entendemos en la providencia de Dios, fue vendido como esclavo en Egipto. Y ese es el origen de cómo llegó el pueblo de Israel. Llegaron como una familia, ya que estando esclavo en Egipto, José, Dios, como bien expuso Alex, lo exaltó hasta ser el primer ministro, por decir así, el segundo después de Faraón, y fue quien dio cobijo o cubrió a sus mismos hermanos, y fue así que llegaron los israelitas, llegaron los 2 hermanos con sus esposas, con sus hijos, y pasaron a ser de una familia a una nación grande. Éxodo 1, el versículo 5, si lo tienen abierto, nos dice que todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Una característica que tenía el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la promesa que el Señor le hizo a Abraham? Mira, le dijo, las estrellas, le dice, a ver si las puedes contar, así será tu descendencia. Vemos cómo Dios es fiel a su pacto. Vemos, Éxodo tiene otra característica, que se manifiestan las obras poderosas de Dios y sobrenaturales. Imagínense el viejito Abraham y la señora Sara, además de ser ya anciana, era estéril. ¿Quién iba a creer? Que dice que llegaron a Egipto, habitaron la tierra ahí de Goshen y la poblaron rápidamente. Entonces Dios permitió que su pueblo fuera llevado a Egipto, pero a la vez Dios permitió también que este pueblo que había sido llevado a Egipto fuera puesto en esclavitud. No solo los dejó ahí, sino que fueron puestos en esclavitud. El versículo 9 del capítulo 1 dice así: y dijo a su pueblo, el faraón hablando, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Algunos han cuestionado si esta historia del Éxodo o la historia de la esclavitud en Egipto es algo real. Los arqueólogos han buscado, pero qué bendición encontrar que aún la arqueología respalda que Egipto fue un pueblo que construyó sus ciudades, las pirámides, que todavía algunas se mantienen en pie a base de esclavizar a otros pueblos. El faraón no sabía que estaba siendo instrumento en las manos de Dios, pero fue usado en mala forma, pero fue usado por Dios para ponerlos en esclavitud. Y cuando vemos que Dios permitió la esclavitud del pueblo de Israel, a nosotros se nos hace un término, sí fueron esclavos, porque ninguno de nosotros hemos sido esclavos de alguien. Pero esto nos llama la atención, nos alerta a fijarnos un poco el sufrimiento de un pueblo esclavo. Algunas de las características de los esclavos es que un esclavo no tiene derecho sobre su voluntad. Un esclavo tiene que hacer lo que su amo le ordena. Y además, según describe la Escritura, el faraón los trató duramente. No solo eran siervos, no solo eran empleados del gobierno. Había un dominio sobre la voluntad de ellos, pero a la vez había un maltrato. Había insultos, había ofensas, probablemente había golpes.
había amargura. Y cuando nosotros vemos este ejemplo del Éxodo, nos hace recordar que quizás usted y yo no hemos sido esclavos de nadie. Yo creo que estoy seguro que nadie aquí ha sido esclavo. Pero hay una esclavitud que la Escritura dice que es peor que la esclavitud física. Y es la esclavitud del pecado. Y de esa, todas las personas que están sin Cristo hemos sido esclavos. Y es doloroso. Y cuando vemos el ejemplo de Israel en Egipto, deberíamos de hacer esto y decir, yo también fui esclavo del pecado. Timoteo hablándole a Tito, nos dice en el capítulo 3 y versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Hermanos, que en esta mañana podamos darnos cuenta de la magnitud de la esclavitud que usted y yo vivíamos. Cuando yo leo esos versículos, me quebranto al ver, ¿qué será yo? Necio, desobediente, extraviado, esclavo de deleites, esclavo de malicia y de maldad. No había nada que yo pudiera hacer para ser libre. Probablemente tú estás aquí en esta hora y estás esclavo de una costumbre, de un vicio, de una ansiedad. Eres esclavo de una amargura. Eres esclavo de un pecado. Eres esclavo de la lujuria. Ponle cualquier nombre que sea, esos son los frutos. Tú eres esclavo del pecado. Y Egipto tipifica este mundo que tiene un gobernante que es duro con el pecador. No hay voluntad. El faraón es tipificado por el príncipe con P minúscula de este mundo, Satanás. Probablemente tienes muchos años que fuiste libertado y ya no te acuerdas de la amargura, del sufrimiento, de cuando llegabas en la noche a tu casa y te acostabas y mirabas para el techo y decías que tu vida no tiene sentido. Esta mañana acuérdate de la amargura de ser esclavo. Acuérdate, y si tú estás en una esclavitud, si tú viniste ahora y entraste por ahí y dijiste, ¿para qué voy a estar cantando después de lo que hice esta semana? Después de este pecado tan sucio que cometí. Intento y vuelvo a fallar. Te traigo buenas noticias. Si el Hijo te libertara, tú serás verdaderamente libre. Y los que hemos sido libertados, sabemos lo que es la libertad gloriosa de la esclavitud. No se compara con nada. La narración en Éxodo nos dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Éxodo 2, ahí mismo estamos en Éxodo. Mira el versículo 23. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ellos decían, Señor, esto es tremendo. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. La Biblia dice que todos los que somos esclavos podemos clamar a causa de nuestra servidumbre.
y Dios escuchará. Yo te quiero decir algo, regocíjate porque este día celebramos un Cristo resucitado. Tú no le cantas ni le oras a un Dios muerto. No le oras a un palo, ni a una piedra, ni a una imagen, ni a un mito. Tú le oras a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Y si tú estás esclavo del pecado y clamas en esta hora, ¿sabes qué? Él escucha el clamor de su pueblo. Dale vuelta a la página, mira, ahí lo reafirma en el capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios escucha el clamor. Dios quiere que salgas de la esclavitud. Dios quiere llevarte a una tierra de abundancia. Los planes de Dios no son de mal, amado hermano, amada hermana, son de bien para tu vida. Si puedes tener fe en esta mañana y decir: gracias porque me estás escuchando. Romanos dice que todo aquel, Romanos 10:13, que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Invócalo. Ahí en Romanos dice: tú estás tan cerca de ese esclavo que la palabra está en la boca. Tú tienes que invocarlo con fe. Tú tienes que creer que Él es, y Él escucha. Hay un salmo lindo que una vez que estaba pasando una angustia lo escuché y lo leí. Es aquel que dice que el Señor está en el cielo mirando al muladar. Está viendo ahí a las mulas, al muladar, y al pobre levanta de ahí. Si tú estás en el muladar, clama a Dios que Él te escuchará. Dios llevó a su pueblo de una familia a una gran nación. El faraón se preocupa, los pone como esclavos, pero Dios escuchó su clamor. Todo esto para ilustrar la esclavitud que nosotros vivimos en el pecado. Lo segundo que quisiera ver es que Dios liberta a su pueblo. Dios lo liberta por medio de proveerse o de darles un libertador. Dios le regaló a ese pueblo a Moisés. Estaban clamando: Señor, libértanos, y Dios manda a Moisés. Dice capítulo 2, por favor, si lo leemos juntos, versículo 1, que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso de lejos para ver qué sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajese. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de el faraón y vino a ser suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas.
El faraón había dado un edicto que consistía dos cosas. Vamos a esclavizar a este pueblo para tenerlos reprimidos y no se levanten contra nosotros, y vamos a matar a todos los niños varones. Así que dio una orden a las parteras que cuando fueran y vieran que un niño estaba por nacer, le dieran muerte. Esta mujer de la tribu de Leví, en fe, escondió al niño 3 meses. Usted se imagina la angustia, la persecución que podía sentir esta madre. Pero ¿sabe qué era lo precioso? Dios tenía un plan con Moisés. Cuando vemos cómo Dios guardó a Moisés, cómo Dios lo proveyó para el pueblo de Israel, nos recordamos que también a nosotros un hijo nos fue dado. Un niño nos fue dado. Fue tan similar la historia del nacimiento de Moisés con la historia de Jesús que podemos decir, gracias Padre. En la época de Jesús, cuando él iba a nacer, se dio un edicto de matar a todos los primogénitos porque tenían temor que naciera el rey de los judíos. Y de igual forma fueron y se tuvieron que esconder en Egipto. Qué gran libertador del pueblo de Israel. Es un prócer, es un héroe nacional en Israel hasta la fecha. Pero qué gran libertador y qué gran regalo de nuestro Dios que un niño nos fue dado y el reino sobre sus hombros. Jesús es nuestro libertador. Cuando Moisés se hizo adulto, se vio obligado a salir. Dice que una tarde estaba él por ahí viendo cómo eran abusados los hermanos israelitas de él y se encendió en su ira. Le dijo, ¿por qué golpeas a mi hermano? ¿Por qué golpeas a estos israelitas? Y asesinó, mató a uno de los capataces. Eso se encuentra en Éxodo 2, versículo 11 al 15. Pero dice el 15 que cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a tierra de Madián. Yo me pongo a pensar en Moisés caminando. No está cerca, hermanos, está en realidad lejos de donde vivían en Egipto hasta la tierra de Madián. Es como que usted agarrara ahí por las dunas, de día y de noche escondiéndose. Dios no escogió a este libertador porque era el poderoso y gran Moisés, el que vemos ahí en los muñequitos con una vara poderosa. Lo escogió porque a Dios le place escoger vasijas de barro, personas inútiles. Su trasfondo era era iracundo, se me hace. Era justiciero en sus propias fuerzas. Yo no puedo entender qué sentirá la persona que mata después, la culpabilidad, la acusación. Era un hombre que traía sangre en sus manos. Es más, en una ocasión su esposa le dijo, tú eres un hombre de sangre, le dijo. Tú solo broncas me traes, soy un hombre de sangre. Y me lo puedo imaginar saliendo del palacio, habiendo sido un hijo con todas las comodidades, con toda la educación, con todos los lujos, sirvientes, yéndose al desierto. Él podría pensar que su vida no tenía sentido en ese momento, pero Dios estaba en control de su vida. Yo te quiero decir que tú puedas estar pasando quizás un momento que no comprendes. Tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué perdí el trabajo en el cual había trabajado 30 años? ¿Por qué se está desmoronando mi hogar después de 15 años? ¿Por qué se está deshaciendo mi familia? ¿Por qué esta enfermedad? Todos tenemos esas dudas. Yo las he tenido y muy frecuentemente. Cuando vine a Ciudad Juárez, que les amo mucho, y decía, Señor, ¿qué estás haciendo tú? Me acuerdo que la última vez les dije de que nuestra luna de miel con mi esposo iba a ser en Ciudad Juárez. Y así ha sido.
Y dice, ¿qué estás haciendo, Señor? Si tú perdiste la brújula o la visión, yo te quiero decir que Él no se ha equivocado. Él tiene un plan perfecto en tu vida. Él desde el día que te salvó y antes de la fundación del mundo, ya tiene el plan trazado. El que no lo conoces eres tú. Les voy a contar una bobería que hice un día de estos. Se me ocurre el día que libre ir a comer quesadillas a Villa Ahumada. Pues como a las 11 usted vio cómo estaba el día que salió el sol y luego granizó, y cuando iba ahí en la carretera yo comienzo a ver donde hay unos llanos de arena. Le digo a Gaby, allá se ve bien oscuro, adelante. Y comienzo a avanzar, no miraba ni a 6 metros. No te puedes parar porque te dan por atrás. Tienes que seguirle como por fe. No, bueno, no por fe, ahí viendo la línea María al lado derecho, ¿verdad? Nada más. Llegué a comerme unas quesadillas bien ricas y bien empolvadas también. Pero ¿sabes lo que el Señor me mostró? Que muchas veces así he visto yo en mi vida, borroso. No sé ni siquiera el paso que sigue mañana. Entonces el Señor ya se olvidó de mí. Pero ¿sabes qué? Él sí sabe dónde está la carretera. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Este ejemplo lo pone el pastor Piper. La palabra de Dios es como los limpiaparabrisas, las promesas. La palabra es como las luces, los limpiaparabrisas que te muestran el camino. Llega Moisés al desierto y Dios dice, pues te voy a llevar un tiempito ahí para que me conozcas. Te voy a llevar con miedo para que me conozcas. Un día estando él, cuando llegó, Dios lo bendijo de entrada, le dio una gran mujer, le dio a Séfora, su esposa, que llegó con sed y ahí él la defendió de otros pastores. El Señor ahí, él le puso el ojo, esa es. Llegó a hablar con su suegro Madián, le dieron chamba o jale, ya vieron que había aprendido unas palabras, le dieron jale de príncipe, estaba ahora de pastor. Dios quería que aprendiera a guiar un redil de ovejas, mucho más fácil se me hace que un redil de humanos. La ovejita es mansa. Pero un día estando ahí, él me imagino apacentando, ve una zarza ardiendo. Y saben que lo que me sorprende es que tengo un gran plan con Moisés. No. Aquí es donde hace el link con lo que vimos el domingo pasado, con lo que Alex nos hablaba. Era Dios que estaba ahí en los cielos diciendo, yo hice un pacto y un juramento hace 432 años. Según la descripción de Éxodo 12:40, pasaron 432 años como esclavos. Y aquí está ahí le voy a otra palabra, aquí está este cuate que viene huyendo, que no sabe qué onda con su vida. Y yo me voy a glorificar. Se asoma. Leámoslo para que miremos. Capítulo 3, versículo 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y mire lo que dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor. Dios no escogió a Moisés por quien él era. Dios no te salvó a ti y mucho menos, así te lo digo, mucho menos al que te está hablando, por quienes somos. Dios salva por su pacto eterno. Dios llama por su pacto eterno.
No es como algunos dicen, no, porque él era bien preparado y estuvo ahí en la corte. No, no era eso. Él era tartamudo. Eso es de las cosas que yo me extraño del Señor. Yo le digo, ¿por qué me pones en el ministerio de alabanza? Si ustedes ya han escuchado cómo canto, yo le doy tantas gracias a Dios que tengo aquí los hermanos que cuando ahí voy, que entro en re, les digo, y salgo como puedo. Ay, gracias a Dios por ellos, cómo nos bendicen. Iba a ir a hablar, pero no era elocuente, era por su pacto. Yo quiero que notes esto. Dios salvó a su pueblo por su promesa. Mira ahí mismo en el 3, versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti, que soy yo el que te he enviado, será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además a Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese nombre yo soy es uno de los nombres más preciosos de Dios. Es que es el nombre impronunciable de Dios. Ese nombre, si lo podríamos traducir, significa el que siempre ha sido y es y será. El eterno que tiene vida en sí mismo. Es grandísimo ese nombre. Es tan fuerte ese nombre que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús decía yo soy, cayeron postrados. Es tan sagrado para los escribas judíos que cuando estaban escribiendo ese nombre tenían unos ritos tremendos para bañarse, y si se equivocaban en esa página la tenían que empezar de nuevo. Una gran purificación. Pues Moisés se encontró con el yo soy, y el yo soy quería libertar a su pueblo. Entonces vamos, no sé si estoy siendo muy explícito, pero para que podamos apreciar la libertad, venimos hablando de el pueblo esclavo. Tipifica nuestra esclavitud. Moisés, siendo regalado para el pueblo como libertador, tipifica a nuestro Cristo. El pacto se ve en que lo salvó por pura gracia. Entonces vemos a Moisés que le dice, argumenta, le dice, soy tartamudo, dice, te voy a mandar a tu hermano, ese es bueno para hablar, a Aarón, que veremos después que llegó a ser el primer sacerdote. Y llegan delante de Faraón, se presentan delante de él con un mandato. Y mire que le plantaron cara y le ponen ahí en el capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón. No es que el faraón era duro, Dios permite circunstancias a veces duras para glorificarse más. Yo puedo ver desde que vine en el 2010, ya casi 2 años, cómo esta ciudad ha clamado porque cese todo lo que, la violencia, la maldad que han vivido, que hemos vivido. Y quizás es probable que tú te hayas preguntado, ¿y por qué no cesa? Dios con una palabra podría cesar, al contrario, a veces endurece. Quizás tú tienes una enfermedad terminal y dices, ¿y por qué? ¿Por qué vine a la oración, vine al ayuno y Dios no me sanó?
Porque Dios es un Dios que se glorifica donde ya no se ve ninguna probabilidad. Dice el versículo 5, el versículo 6 de ahí del capítulo 5, que aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan y que recojan por sí mismos. Se endureció más la cosa. Mire el capítulo 7, verso 3. Dice: pero yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Dios permite que a veces las circunstancias sean más difíciles, más duras. Quizás tú ya dices: aquí está, esta batalla está perdida. Pero puedes subrayar ese versículo 7 que dice: yo lo voy a endurecer para que se muestre el poder de Dios, para que se muestre que no es de hombre, que no es la espada, no es el ejército, no es la cantidad, es que yo lo rescataré. Y así fue. El poder de Dios se manifestó, si tú estás tomando notas, del capítulo 7 al capítulo 12, con 10 plagas tremendas. Dios dice: voy a empezar a ablandar, voy a empezar a mostrar mi poder. Algunos comentaristas dicen que estas plagas, cada una era, por decir, en contra de uno de los dioses que ellos tenían. Las voy a enumerar porque esto es son 5 capítulos. La primera plaga fue que convirtió su río, el agua que ellos bebían, la convirtió en sangre. Algunos dicen de que su dios era el Nilo, era el dios del agua, de la vida. Eso se encuentra, si estás tomando notas, en el capítulo 7, 14 al 25. Luego les mandó ranas. Está bonito cuando alguien me decía un día de estos que bien bonito cuando cantan las ranitas. Pero cuando estamos hablando de plagas, es que te salían en todos lados. Que las señoras de Egipto abrían su microondas y salían un par de ranas ahí. Es que te ibas a poner un zapato y te salía la leche esa que... No había ni zapatos ni microondas, pero ahí estaban. Luego habían piojos y ahí estaban incómodos, todos rascándose. Y tú te imaginas, dicen de que el Señor ablandándole, moscas. Entonces, ¿tú has ido alguna vez cerca de un rastro donde parten carne? Qué horrible es cuando es en mayo, ahí por esa época que las moscas están. Yo una vez fui a un campamento con unos jóvenes y pues estábamos así en el auditorio y al lado había un lugar donde, un rastro se llama, ¿verdad? Donde, o sea, no podíamos ni abrir un sándwich que llegaban, o sea, era increíble. Perdón, no les dije los versículos. Las ranas estaban del capítulo 8, del 1 al 15. Los piojos, capítulo 8, 16 al 19. Las moscas, capítulo 8, versículo 20 al 32. Luego hubo peste en el ganado. Ellos tenían un dios que era una vaca. Pues también el Señor, ahí te va tu dios vaca. 9 del 1 al 7. Úlceras en la piel, llagas. No se sabe exactamente qué era. Algunos dicen de que era como una varicela o como un herpes, que viene siendo de la misma raíz. Aquí hay médicos, sabrán explicarnos mejor. Era, no sé qué tan contagioso sea, pero fue úlceras de inmediato. Granizo. Algunos han estudiado el Éxodo y describen que el granizo eran rocas verdaderamente de hielo. Capítulo
9 del 13 al 35. Langostas, las langostas devoraron con la cosecha. Capítulo 10 del 1 al 20. Tinieblas, capítulo 10 de los versículos 21 al 29. Estar en el día, estaban de noche. Y aún así, dice la Escritura, que el corazón del faraón seguía duro. Y llegó la última plaga. Quiero enfocarme todo el final del mensaje. Prometo ser breve. El pastor dijo, solo él tiene derecho de piso de predicar bien largo. Sí, estoy viendo el reloj, estoy consciente. Pero quiero que centremos nuestra atención en esto. La forma que él libertó a su pueblo. Dijo, ese sí quiero que lo leamos, capítulo 11, versículo 4. Y Moisés dijo, así te dice el Señor, Faraón, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. ¿Cuántos? Levántame la mano todos los que son primogénitos aquí, yo también me incluyo, primogénitos y primogénitas, no dice que eran hombres nada más. Bueno, pues hermanos, a todos nosotros nos tocaba. Cuando uno empieza a estudiar el Pentateuco, te vas a dar cuenta que hay guerras y que hay muerte, y tú dices, sí. Una vez me dijo una señora, ay, me dice, aquí dejó su Biblia y la estuve leyendo, me dice. Qué sanguinario. Solo guerras y matanzas. Y uno dice, qué bárbaro el diablo que mató a esa gente. ¿Sabes que no fue el diablo? ¿Sabes que el ángel que iba a pasar esa noche fue el mismo Señor? Porque hay un tema que ya no se predica. El tema de la justicia y la ira justa y santa de Dios. El pecador ahí anda disfrutando y él piensa de que esto es la vida. Secuestrar, matar, robar, tener 2, 3 mujeres, robar en el trabajo. Piensa que no va a ser castigado. Así estaban los egipcios, haciendo maldad y maldad. Pero la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, en Romanos 1:18. La ira de Dios es el sentimiento de disgusto fuerte que Él siente contra el pecado. Y la muerte de los primogénitos es poco a lo que todos nosotros merecíamos. Lo que, perdón que te incluya. Lo que tú y yo merecíamos era una muerte eterna, una vida miserable en la tierra, y cuando te llegaras delante de tu Creador, Él iba a ser el juez justo y tu veredicto y el mío era culpables. No hay justo ni aún uno, ni la persona más buena que está aquí, ni la anciana que tú conocías que era la más beata de tu colonia. Ella no tiene ganado el cielo. Ni tú, querido joven que creciste en la iglesia, que nunca has cometido un pecado grosero, que todos los domingos vienes aquí, que tus papás son líderes de grupo de casa, que tus papás son pastores, que tus papás son ujieres. Tú no tienes ganado el cielo. Nosotros todos compadeceremos ante el Señor. Y todo aquel que no haya sido redimido, su veredicto será culpable. Y alguien dirá, qué injusto Dios de mandarme por una eternidad al infierno. No, lo injusto, lo ridículo es que Cristo era justo y pagara por nosotros. Eso es lo injusto.
Lo justo es que yo vaya al infierno, lo injusto es que yo vaya al cielo. Pero por eso es que dice que esta es la justicia de Dios, no como la entendemos. El ángel pasó. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira la diferencia, la paga, eso te corresponde, es tu salario por toda tu vida y mi salario. El otro no te corresponde, el otro es una dádiva. Y dice el Señor, van a morir todos los primogénitos, pero un momento, hay una forma de ser salvados. ¿La quieren escuchar? Dijo Moisés, yo sé que ustedes la quieren escuchar, capítulo 12. Esa sí la vamos a ver en detalle. La forma se llamó la Pascua. Capítulo 12 de Éxodo, si tú eres de los que te gusta estudiar, se conoce como el capítulo donde se instituyó la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua en realidad es una traducción, Pascua, ya en español más de un latín, de una palabra que se entiende mejor en inglés. En inglés quiere decir, se dice el Passover. Jesús podría ser pasar por encima, pasar sobre, no llegar. Eso sería la mejor traducción de lo que es la Pascua. Miremos en detalle capítulo 12. Versículo 1 dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho, sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, ahí está, mire, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Dice que este día iba a ser el principio de los meses. Miremos un poco de cómo la Pascua tipifica la redención. La palabra redención quiere decir rescatado por precio del cristiano. Dice el versículo 2, este será para vosotros el principio de los meses. Los judíos tienen 2 calendarios, el calendario religioso. El calendario religioso comenzó el viernes.
el mes Abib, no abril, Abib, 14. En realidad lo apartan el cordero desde 4 días antes, desde el día 10, que habría sido viernes, jueves, miércoles, el martes. Escogían el cordero, lo separaban, lo sacrificaban. Este cordero, versículo 3, habría de ser comido por familias. Hay dos cosas bien interesantes, ¿sabes? ¿Sabes qué día crucificaron al Señor? El viernes ese, 14, el 14º día de Abib. ¿Sabes desde qué día estaba él en angustia y celebrando la cena y todo eso? Desde el jueves. Dios estaba develando, revelando lo que había acontecido en la Pascua. Dios tiene plan para la familia. Le dice, ahí lo van a comer, ahí van a tener fe todos. El padre de familia va a llamar a sus 3 hijos, a sus niñas, a su esposa, y se van a reunir creyendo que la muerte va a pasar sobre ellos si están participando del Cordero. Esto nos habla de que tú como padre tienes una responsabilidad de llevar el evangelio a tus hijos, de invitar a tu familia que participe del Cordero, que estén bajo la bendición en tu casa. La Biblia es clara en decir que los hijos de los cristianos no se salvan automáticamente, pero también menciona del poder santificador de un hombre y una mujer de Dios. Que hay muchos niños en la escuela que no han nacido de nuevo, tus hijos, pero tú tienes una influencia santificadora. Tú les puedes decir, hijo, yo he participado del Cordero. Versículo 5 dice que el Cordero habría de ser sin defecto. Esto me sorprende. Jesús, mira, para que la demanda de Dios fuera cumplida, tenía que pagarla a alguien perfecto. Y se buscó en el cielo y en la tierra. Tenía que pagarla a un humano, porque los humanos éramos culpables. Entonces Dios dice, voy a encarnar a mi hijo. Y tenía que pagarla a un ser perfecto que tenía que ser 100% Dios. Así como el cordero tenía que ser un macho pequeño, limpio. Así Dios designó a su hijo en la eternidad como el cordero inmolado. ¿Sabes que cuando pienso en la vida de Jesús, pienso en un hombre que nunca mintió? Nunca fue arrogante. Nunca codició con lujuria. Nunca ofendió. Fue Dios, pero fue un hombre perfecto. Y lo veo a él y me veo a mí. Digo, yo le he ofendido tanto a Dios, a mi prójimo. Me recuerdo cuando estaba adolescente una vez, haberle faltado tanto el respeto a mi papá. Empezamos a discutir y me le puse como si fuéramos iguales. Yo siento que es de uno de los pecados que más me recuerdo y me avergüenzo. Le grité, ¿y qué? Dígame usted, ¿qué me puede decirle? Y veo a Cristo en la cruz que enmudeció, que fue justo, que fue impecable, Hijo de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Escúchame, hermano, esto te debe de dar gozo para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Yo estoy hablando aquí porque hubo un intercambio grandísimo. Dios
me dio la justicia del santo Cordero de Dios al pecador que les está hablando, y a ti también. Dice Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Esto es sin duda uno de los atributos más grandes de Dios. Jesús es totalmente puro. Cuando leo estos versículos se me viene la estrofa de la canción. ¿Por qué no la repetimos eso? Ay de mí, mi Salvador, su sangre derramó y siendo santo se entregó por alguien como yo. Ay de mí. La sangre en los dinteles, versículo 7, tipifica uno de los actos más gloriosos del Evangelio, la sustitución. La ira que yo merecí, pagaste tú por mí. Tipifica la sustitución por medio de la fe. Tú no tenías que hacer nada. No tenías que ubicarte, llorar y decirle, por favor, no me mates, ángel de la muerte. Solo tenías que agarrar la sangre de ese cordero que había sacrificado, ponerlo ahí en tu casa y creer que Dios miraría esa sangre. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro, plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tu pecado, tu ofensa llevó al cordero a derramar su sangre. Y de igual forma que se ponía en esa puerta, en esos postes, para que tú no seas merecedor del juicio, la necesitas poner en los dinteles de tu corazón, en tu vida. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Hazme un favor, vamos a leer Isaías 53:4 en voz alta. Léelo porque este es el meollo de lo que estamos celebrando. Y cuando diga nuestra, di mis. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y cargó con mis dolores. Todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por mis transgresiones, molido por mis iniquidades. El castigo de mi paz cayó sobre Él y por su herida he sido sanado. Dice la descripción en el madero que Él derramó hasta la última gota de sangre, hasta que salió agua. ¿Por qué no murió de vejez Jesús? ¿Por qué fue una muerte tan cruel? Porque así era la deuda grande. ¿Sabes cuando ya, si tú estudias un poquito de teología, sabes en qué nos sustituyó el Señor? Nos sustituyó en la ira que te correspondía, en el juicio y en el castigo. En la cruz, por un momento en la eternidad, el Señor quitó la mirada de su Hijo. Yo no entiendo eso. El santo Dios que siempre ha estado en comunión con su santo Hijo, en un momento quitó su presencia. Y Jesús exclamó a gran voz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué era? Porque su santidad no le permitía ver el pecado. Pero Él no cargó ningún pecado que Él hizo.
cargó esa desobediencia, esa malcriadeza que hice con mi padre yo cuando tenía 16, 17 años. Él cargó las veces que tú te emborrachabas, las veces que alguien golpeó a su esposa. Él cargó tus trampas, tus malicias, tus engaños. Y el Padre no podía verlo. Por eso es que dice que el cordero se tenía que comer asado al fuego. No quisiera entrar en una alegoría, pero el fuego sí nos habla de los padecimientos de Cristo. Padeció. Dice Isaías 53, fue despreciado y desechado de los hombres. Este es el carpintero, el inútil. Las mujeres le tiraban insultos, le arrancaban su barba, lo escupían. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Dice que el Hijo del Hombre, ¿verdad que cuando tú vas a una vacación te gusta un buen hotel? En tu casa vas y buscas el mejor colchón. Pero el Hijo del Hombre dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él les dijo, las zorras tienen cuevas donde dormir, mas yo no. ¿Sabes por qué? Porque era así como el fuego asaba ese corderito, fue experimentado en quebrantos. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, no lo quiero ver, fue despreciado y no lo estimamos. La Pascua se comía con panes sin levadura. La levadura es un germen que hace que la masa se leude y ha tipificado la maldad y el pecado. Cristo es el pan sin levadura del cielo. Se comía con hierbas amargas. ¿Sabes para qué? Para que no, uno dice qué raro, para que no te recordaras y dijeras, cuando estaba en Egipto era bien suave. Para que te recuerde, hay muchas personas que así testifican y se ríen. Yo cuando no era cristiano, un hermano hasta me decía que se saltaba un muro para ir a visitar a la otra. No, te tiene que doler el pasado. Todo esto nos hablaba de la pureza de Cristo. Pero ¿sabes qué era lo tremendo? Que afuera se oían los gritos. Mamás preocupadas, sus hijos muriendo. Pero les dice, ¿sabes qué? Este va a ser un día de fiesta para ti. Porque este es el día de tu salvación. Este va a ser el día de tu salvación. Y así fue. Todos aquellos judíos, israelitas y aún egipcios seguramente que creyeron a esto y se metieron y se cobijaron y tomaron del cordero con temor y vieron la sangre, oyeron los gritos, pero esa noche los primogénitos vivieron. La Pascua, al siguiente mañana, Faraón dijo, ¿saben qué? Olvídense que los corro, váyanse. Los bendijo hasta con cosas materiales, ahí iban con toda la indemnización que les dio. Ahí van, dicen que la hermana de Moisés, Miriam, con un pandero, danzando, cantando, porque la Pascua tipifica la redención y el nuevo nacimiento de nuestras vidas. Será día de fiesta, será el inicio de los meses. Y quiero concluir diciéndote esto, eso lo vamos a ver el otro domingo. Ellos salieron con una promesa. Amén. ¿Cuál era la promesa? Van a una tierra prometida. Pasaron por un desierto. ¿Sabes que tú el día que naces de nuevo el Señor te hace la misma promesa? Te dice, tú vas a la tierra prometida. La tierra prometida es la vida eterna en Cristo Jesús en el cielo.
Estamos en el desierto. No estamos solos porque estaba la columna de humo y de fuego. Estaba el maná. Pero no hemos llegado. Y todo esto, mientras pasan los músicos, por favor, para hacer un cierre, todo esto lo asegura lo siguiente, que el viernes en Israel hace 2000 años se sacrificaron muchas pascuas, corderitos, desde el jueves en la noche, porque esperaban la víspera, lo esperaban a las 12 de la noche. Y esa tarde el Cordero de Dios dice que desde el mediodía hasta como a las 3 de la tarde oscureció la tierra. Las mujeres llorando, sus discípulos llorando lo bajaron y dijeron, como esas películas que se quedan así raras de que, qué raro terminó esta historia. Pero el sábado y el domingo, es que llegaron a las 6 de la mañana, dicen las mujeres. Ya lo leyó Andrés. Pero leámoslo para terminar, último versículo. Hoy sí los cansé con versículos. Y yo sé que solo leemos 1 o 2, pero es que así tenemos, es la misma Biblia que habla. Versículo 24, Lucas 24, 1 dice, pero el primer día de la semana, o sea el domingo, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo una especie aromática que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Cuando entraron, su sorpresa, no hallaron el cuerpo de Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Por cuanto se humilló hasta la muerte, el Padre le resucitó hasta lo sumo y está exaltado en los cielos. Egipto y la liberación de Israel nos recuerda la liberación que Dios hizo a través de Jesús por nuestras vidas. 3 conclusiones. Si tú nunca has sido libertado del pecado y esta mañana te has dado cuenta que eres esclavo, que eres aborrecible, que tienes 10 años en la iglesia pero eres esclavo, que nunca has entendido el evangelio, la buena noticia que he aquí el Cordero Redentor. Amén. Te invito a que pongas toda tu fe en Jesús. Cree. La Biblia dice que para ser salvo la clave es arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de todo corazón de tus pecados y dile, Señor, perdóname, porque mis pecados llevaron a tu Hijo a la cruz. Pero también cree que esa sangre te rescata. Segunda conclusión, si tú ya fuiste libertado de Egipto, como la mayoría aquí, te invito a lo siguiente: admira, glorifica, adora a nuestro gran Salvador que nos sustituyó. Haz fiesta, ya no vivas como esclavo. Particípale a tu familia del Evangelio y del Cordero, porque ya fuiste libertado. Y la tercera conclusión: fijemos nuestros ojos no solo en la muerte, sino en la resurrección. Todo esto se cumple porque Él está vivo y Él está aquí. Dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y un día vendrá por su iglesia y todos los que hayamos creído estaremos juntamente con Él